Hola a todas, somos Davinia y Mario y con este programa estamos estrenando la tercera temporada de Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Esto es el Season Premiere, el 3X01, el S03E01. Solo que aquí no hace falta ir a vuestro torrent de confianza, sino que nos puede seguir gratis casi en cualquier plataforma de podcast. Súper bien enlazada la promo. Sí, volvemos para traeros más historias personales sobre poliamor y no monogamias. Y nos espera una temporada en la que hablaremos con muchas personas a las que hace mucho tiempo que teníamos ganas de entrevistar. Eso sí, antes de meternos en materia, hay un tema del que hace tiempo que queríamos hablar. Mario. Este es un proyecto que está llegando a mucha más gente de la que nos esperábamos en un primer momento. No es que tengamos decenas de miles de escuchas por programa, ni mucho menos, pero no deja de ser un cierto nicho y a pesar de todo, sois muchas más de las que nos podíamos imaginar. Por una parte, esto es maravilloso. Estamos consiguiendo justo lo que queríamos, que es no hacer una guía de no monogamias, sino simplemente sentarnos a hablar con personas que nos expliquen cómo es su vida y cómo entienden las relaciones. Porque no nos vamos a engañar. La gente no monógama en el fondo somos 4 gatas y a veces es fácil sentirse sola en esto, incluso aunque tengas una comunidad a tu lado. Y directamente hay quien no tiene a nadie en su entorno cercano para ver y asimilar que las relaciones fuera de la monogamia son posibles más allá de la teoría. Pero claro, según crece Historias de Poliamor, más crece la preocupación por la responsabilidad que supone todo esto. A veces nos preocupa sentir que estamos contribuyendo a proyectar una imagen idealizada de lo que es este tipo de relación. No porque queramos engañar a nadie, no estamos ganando nada con esto, sino porque, inevitablemente, hay sesgos. Hay sesgos porque cuando Davinia o yo hablamos de experiencias es mucho más fácil centrarnos en los aspectos más prácticos y los más positivos, o incluso cuando hablamos de dificultades siempre es un a tiro pasado, como si se trataran únicamente de obstáculos que se acaban sorteando con el tiempo porque es lo que hay que hacer. Pero lo cierto es que muchas veces en el momento que estamos grabando el podcast podemos estar atravesando un momento de mierda, estar hasta arriba de gestiones personales o atacadas por inseguridades de las que no es fácil hablar, porque implica exponer vulnerabilidad delante de muchísima gente o directamente hablar de cosas que afectan a gente cercana. Lo mismo sucede con la selección de entrevistadas. En esta silla se va a sentar gente con una situación lo suficientemente tranquila como para ser capaz de hacerlo y de poder exponer algo tan personal como es cómo vive las relaciones. No todo el mundo está en un momento de su vida como para ser capaz. Pueden existir armarios, ansiedad, situaciones personales complicadas, lo que sea. Incluso hay gente que ha dejado atrás el poliamor porque sentía que era demasiado como para poder gestionarlo. Al final, parece que estamos contando solo historias con final feliz, y no siempre lo son. Con todo esto, lo que quiero decir es que las cosas suelen ser más complicadas de lo que estamos proyectando aquí, y que hay días que a veces yo estoy en casa y lo que quiero hacer es hacerme una bolita o gritar contra una almohada porque las cosas se sienten demasiado fuertes. Porque no hay un manual de instrucciones con las cosas que tendrías que hacer, y aunque lo hubiera, da igual, porque estamos intentando nadar en una dirección completamente opuesta a la que está yendo prácticamente todo el mundo, y eso es jodidamente difícil. Después de esta reflexión, Davinia, ¿empezamos? Empezamos. Historias de poliamor. No monogamias éticas en primera persona. No sé si os acordaréis, pero acabamos la temporada pasada diciendo que íbamos a dejar de hacer definiciones sobre vocabulario no monógamo y poliamoroso, porque nos estábamos quedando sin ideas. Pero la verdad es que fue publicar el programa y pensar como en 50 más. ¡Yujú! Entonces, ¿vamos a volver a hacer definiciones? Sí. ¿Estamos un poco cansadas de hacerlas? Puede ser. Así que lo que vamos a hacer es hacerlas cuando nos dé la gana y cuando no, haremos otra cosa. Esto es así hasta tal punto que me he preparado una sección de este programa de forma que ni Davinia sabe de qué va. Lo vais descubriendo según lo vayáis haciendo vosotras. Y tiene hasta cabecera. Le voy a dar, ¿eh? Historias de Polyhate. Esto es muy sencillo. Me he recorrido noticias de internet sobre no monogamias para encontrar comentarios de gente que, digamos, que tiene opiniones contrarias al poliamor. Yo te voy a ir dando papelitos para que los leas uno a uno porque son maravillosos y después vas a tener que intentar adivinar cuál de los 6 me he inventado yo. ¿Lista? Vale, voy. Vamos. Yo fui poliamoroso durante un tiempo.
Mi mujer no lo sabía. Pero mis otras 2 amantes sí sabían que estaba casado y no les importaba. Hasta que les empezó a molestar. Perdón. Y me empezaron a pedir cada una de ellas ser la única. Vale. ¡Wow! Entonces este es el primer comentario. El de la persona que era poliamoroso, no lo sabía su mujer, sus 2 amantes sí que lo sabían entre ellas hasta que se cansaron de la situación. Este es el primer posible comentario inventado. El segundo, Davinia. El problema es que realmente no tienen a nadie. Están solos, pero con posibilidades para zumbar. Adolescencia eterna. Adolescencia eterna. Me gusta mucho como expresión, ¿eh? Sí, no, ni tan mal. Vamos a la siguiente. Que practiquen la poligamia o lo que les dé la gana. A mí lo que me preocupa es qué clase de niños van a criar. Ellos no tienen la culpa. La culpa, siempre los niños. Es que pobres nadie niños. piensa en los niños. Joder. Siguiente. Llamadme superficial, pero este tipo de cosas solo se las veo practicar a gente fea, friki o las 2 cosas. Gracias, sí. Bueno, es verdad, ¿eh? Hay mucha gente guapa y no todos somos frikis. No, pero es lo contrario. Solo se lo veo practicar a gente fea o friki o las 2 cosas. Digo que no es verdad, que hay mucha gente guapa. He dicho que gracias por lo de fea y friki, que me siento bien con ello, pero que digo que hay mucha gente guapa en el mundo practicando el poliamor y hay gente que no es friki. Y friki somos unas cuantas igualmente, pero bueno. Sí. Siguiente. Tal cual. Esta gente nos quieren hurtar la civilización y devolver a la caverna, creyendo encima que eso es algo moderno. La promiscuidad de la horda, no hay nada más retrógrado. Aparentemente esta persona jugaba al WoW. Y era de la horda. Vamos a la siguiente. Y Ay. última. Poliamor es el eufemismo para una sociedad en decadencia. Qué profunda. Wow. Vale, entonces, recapitulando, la persona poliamorosa durante un tiempo sin que lo supiera su mujer, el que no tenemos a nadie, pero simplemente somos adolescentes eternos, que esto es solo de gente friki y fea. Que practiquen la poligamia o lo que les dé la gana. A mí lo que me preocupa son las clases de niños que van a criar ellos. O la promiscuidad de la horda, o el eufemismo para una sociedad en decadencia, que esta suena muy profundo para lo que quiere decir que es nada. ¿Cuál te has inventado? Joder. ¿Cuál me he inventado? Esto es un juego de psicología inversa. Que practiquen la poligamia o lo que les dé la gana. A mí lo que me preocupa es la clase de niños que van a criar. Ellos no tienen la culpa. Efectivamente. Sí, es que... Yo quería hacer un es que nadie piensa en los niños y este es el que se me había ocurrido. El resto son comentarios totalmente ciertos que he sacado de noticias que tienen que ver sobre poliamor. Mi favorita absoluta es el señor que era poliamoroso durante un tiempo sin que lo supiera su mujer, pero sí sus amantes. Pero también me gusta un poquito la de poliamor, el eufemismo de sociedad en decadencia. Y estas son noticias de comentarios de noticias en El País, en El Mundo, en Salamanca 24 horas, en el ABC. O sea, he ido un poquito de variedad, pero esta ha sido la sección que me he traído. De hecho, he de decir que por mi parte hay una noticia que salió en El País, creo recordar, junto con Sandra Bravo, por la cual recibí mucho hate, nivel... se creó un foro y si ponías mi nombre en internet aparecía el primero en la lista. Tuve que hablar con el señor Google para pedir que por favor desindexaran esto, porque el nivel de hate era muy grande, llamándome roja socialista y cosas muy... Esta está bien, ¿eh? Y fue muy tremendo, me costó bastante hacer que desaparecieran. Así que puedo creerme que esto es lo más light que puedas haber encontrado en las noticias. De hecho, uno de los comentarios es de esa noticia. Pero bueno, es eso. Esta ha sido la sección chorra que me he sacado de la manga. Me parece muy bien. Dicho esto, yo creo que podemos ya poner la primera entrevista de la temporada. Hoy hablaremos con Bea y con Lío, que son 2 personas que hacen bastante activismo sobre no monogamias y además tienen un podcast que empezaron más o menos a la vez que nosotras, que nos gusta muchísimo, que es Esas cosas del follar. Que si no lo habéis escuchado, os lo recomendamos fervientemente. Es como la 5ª vez que lo recomendamos en este podcast, pero lo hacemos una vez más porque es que hoy, Historias de Poliamor, entrevista a Bea y a Lío de Esas cosas del follar. Dentro música. Estamos aquí con Lío y con Bea, bienvenidas. ¡Uy! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Qué alegría! Muchísimas gracias por la invitación, ha sido súper guay poder estar aquí. Bueno, la primera pregunta es, ¿historias del follar o esas cosas del poliamor?
¿Cómo llamamos a esta especie de crossover de entrevista? Esas cosas del poliamor puede ser guay, ¿no? Sí, Porque ¿no? de hecho en nuestro podcast la ironía o la gracieta es que nunca jamás hablamos de follar. Exacto. Nuestros colegas siempre se ríen de eso, en plan, ¿pero cuándo van a hablar de sexo? Claro. Pues, todas las relaciones, en fin, ¿no? Es una parte de la sexualidad humana, ¿no? Nos dimos cuenta de que sin pensarlo habíamos creado una especie de clickbaiting a nivel de podcast, ¿no? Lo siento, pero nunca hablamos de follar. La gente esperando, ¿sabes? En plan, a ver el siguiente capítulo, tal. Pero bueno, para quien no os conozca, hablándonos un poquito de cada una de vosotras individualmente, empezamos por ti, Bea. ¿Quién eres? Uy, qué pregunta más difícil. No lo sé. Soy una persona que viene de Tenerife, por eso tengo el acento que tengo, siempre digo lo mismo. Llevo ya un montón de tiempo aquí viviendo en Cataluña. Yo quiero que me den un poco ya la nacionalidad catalana. Estoy aquí a ver si me la dejan. Pero bueno, no sé, soy una persona muy inquieta que lleva mucho tiempo metida en los activismos, sobre todo desde que salí de la isla y me vine para acá, ¿no? Descubrí todo un mundo. Creo que Cataluña es muy potente en todo esto y me he sumado a esta deriva. Llevo en las no monogamias éticas consensuadas pues unos 10 años, creo. Llevo un porrón, aunque todavía me siento súper nueva y súper... que me queda un montón de camino por hacer. Y aquí parece que soy la supermáster, pero que va. Y no sé, me gusta mucho... Bueno, soy psicóloga, así que mi profesión me mola un montón. Me gusta mucho pues, hablar sobre, sí, eso, la psique humana, estas contradicciones, estos dilemas, ¿no? Estas cositas que nos pasan para sobrevivir la vida, ¿no? Sí, no sé, y me gustan los gatos. No sé. Era el detalle relevante, lo que todo el mundo Exacto. necesita saber sobre cualquier persona. Kiwi Mango, profundamente famosos ya. Pues yo, no sé, supongo que si tuviese que elegir cosas que me han atravesado o que me definen muchísimo, supongo que es la cuestión de la migración. Soy nacido en Argentina, migrante de toda mi vida de manera involuntaria. Lo que más me ha dejado, pues a la hora de construir mi identidad, tener muchas fuentes y ninguna muy profunda, ¿no? Lo cual también es una liberación en ciertas medidas, ¿no? Llevo en los activismos anticapitalistas, antifascistas y sobre todo en la juventud más anarquistas desde toda la vida, desde los 16, 15 años. Pero bueno, ya no estoy tan activo. Ahora sobre todo me centro en la cuestión de las masculinidades, en temas de género, feminismos y relaciones, ¿no? A nivel ya profesional, pues soy doctor en sociología y graduado en filosofía, lo cual hace un combo perfecto para ser un chapas absoluto. Sumado al argentino, ¿no? Sumado al argentino, hace que sea un tipo bastante intensito, bastante de conversaciones largas, profundas, pero supongo que enriquecedoras y muy bonitas. Además de esto, pues soy una persona súper, no sé, muy movediza, soy muy caótico en la cuestión del tiempo, la cuestión de gestión personal y tal, pero bueno, supongo que muy creativo. Me gusta mucho aprender, me gusta muchísimo estar todo el rato conectando con historias de gente, por eso vuestro podcast y encima en realidad las no monogamias en general, que te permite a veces establecer tantos vínculos, te abre te revienta la cabeza, ¿no? Te abre muchísimo la mente en muchísimos sentidos. Y poco más, a mí yo soy más de perros, así que bueno, hacemos buen tándem con Bea. Bueno, buen tándem. ¿Y cómo fue el viaje personal de cada una dentro de las no monogamias? ¿Es algo que supisteis desde que os empezasteis a relacionar con gente o ha habido una evolución o un proceso? Yo fui de esas personas que he escuchado también este relato en otras personas, ¿no? Que se sentía ese bicho raro, ¿no? Porque el tema de los afectos pues era como que tenía mucha inquietud, mucha curiosidad de estar con mucha gente, ¿no? Y caí en ese estigma, ¿no? De ser la cornuda, de... Bueno, estamos hablando de la adolescencia también, que la adolescencia la hacemos todo bastante regulinchi, de una forma... bueno, en fin, ¿no? Hasta que, bueno, sí, eso, llegué a Barcelona y aquí pues poco a poco, pues sí que me fue sonando la palabra, estamos hablando de 2011 o por ahí, ¿no? 2012, ¿sabes? Hace un montón, antes de que se hiciera el boom, que se pusiera todo de moda y todo famoso, ¿no? Y como que me fue cada vez cuadrando más, ¿no? Hasta que conocí a una persona que ya tenía un poquitito más de recorrido y fue la que estableció, ¿no? La teoría, ¿no? De esto se llama así, esto es así, no es un bicho raro, no es que estés mal, no es que tengas que ir a la psicóloga porque no sabes relacionarte con la gente, ¿no? Y porque no sabes quedarte con nadie y ta. Y ahí empezó un viaje bastante bonito, porque tuvimos una relación de 9 años, dentro de otras relaciones que estuvimos por el camino, ¿no? Y aprendimos un montón,
evolucionamos, muchas experiencias diferentes, ¿no? Y sí que a día de hoy, sí, eso, que estoy en un punto muchísimo más avanzado por lo que dije un poco al principio, ¿no? Y creo que este camino, no sé si se deja de recorrer en algún momento. Yo creo que no. Creo que no, ¿no? O sea que sí que empecé muy, muy torpe con los típicos fallos que tenemos todo el mundo de hacerlo fatal, de no comunicar, de muchos miedos, de ¿no? Y a día de hoy tampoco es que eso haya desaparecido del todo, ¿no? Pero es que estamos un poquitito mejor, ¿no? En este camino. Bueno, nadie es perfecto y seguimos aprendiendo, ¿no? Es que qué mal, ¿no? Dejar de aprender. Claro, Yo creo que qué aburrimiento la vida y ya está. Ya a partir de acá no hay nada, ¿no? Ahí está. ¿Y en tu caso? Pues, pues en mi caso, por suerte, menos mal que la génesis de un proceso no define tanto a veces el recorrido realizado. Porque sinceramente, y esto es algo que normalmente creo que no he dicho nunca, también es, supongo que debido a la pregunta, a mí me gusta mucho a veces reflexionar, no ir con discursos preelaborados, ¿no? Y cuando nos habéis preguntado esto era como, vale, y un rato pensando, ¿no? Un tiempo, unos días pensando sobre un tema. Y sinceramente, yo creo que en el origen había una inseguridad de fondo que me llevaba a que en las relaciones, bueno, yo generalmente, hasta hace relativamente poco le daba muchísima importancia a la validación externa. Lo sigo dando, pero de una manera muchísimo más mesurada y muchísimo más en paz, ¿no? Sinceramente eso creo que hacía que en las relaciones monógamas que tenía siempre había un factor de también estar constantemente mirando hacia afuera, ¿no? Y sentía en ese sentido como la monogamia me sabía poco, estaba constantemente... Eso implica, perdón porque igual hace falta desarrollo, ¿no? Pero eso implica quizás un sentimiento que luego se fue elaborando, ¿no? Pero yo confundía en ese momento la validación con querer tener relaciones sexuales fuera de la pareja. Para mí nunca era suficiente porque quería estar validándome. Era un error mío conectar la validación con sexualidad, algo evidentemente que luego... bueno, es algo bastante común, pero en principio fue un horror que me trajo muchísimo barro mental, ¿sabes? Una fangosidad emocional donde al final no sabía qué sentía. La cosa es que, bueno... diría que yo llevo en no monogamias muchísimo tiempo, en no monogamias éticas muchísimo menos. Porque con esta intención o ese saber poco de la monogamia sin que tuve muchísimo tiempo intentando explorar, pero también en una época hay que reconocer que vivimos un momento muy bonito porque tenemos un montón de cultura detrás, un montón de libros, un montón de cosas que están circulando y que nos llegan poco a poco. Mis primeras relaciones no monógamas empezaron a intentar desarrollarse en el 2010, 2011, 2012, pero evidentemente eran relaciones abiertas, hiperdestructivas, porque yo no había leído nada, no había hecho el proceso de reflexión personal en terapia o con mis amigues y tal. No había una cultura que me diese sentido a las experiencias que decían, ¿no? Lo que contabas un poco tú, ¿eh? Así que, pues, fue un rollo de relación abierta, pero de mala comunicación con la pareja de ese momento, con tampoco saber cuidar, no saber elegir bien cuando, pues hay cosas que tienes que aguantarte porque a nivel de gestión de geometrías no son adecuadas, etcétera, etcétera. En fin, la cosa es que, bueno, en un momento determinado conozco a esta señorita por Tinder, le debemos muchísimo a Tinder. Y precisamente Bea me trajo pues muchísima luz en ese sentido a la hora de poder dar unos ejes, unas coordenadas, pues un norte, sur, este, oeste de lo que era lo que antes era un caos, un remolino totalmente informe, ¿no? Y eso le dio muchísimo sentido a muchísimas experiencias, muchísimo trabajo por hacer también, porque ahí empezó un proceso de reflexión personal, de cambio y de construcción emocional y relacional muy importante, que evidentemente aún no ha acabado, pero que me ha aportado muchísimo a la vida, ¿no? Así que, visto lo visto, también de mi posición como doctorando, persona que trabajaba en temas masculinidades y tal, empecé a aprovechar también mis momentos de escritura, porque yo llevaba en esa época un blog en el público. Empecé a escribir también sobre relaciones y género, y eso me permitió profundizar muchísimo en la cuestión de las no monogamias, ¿no? Y a partir de ahí, pues en un momento de repente me desperté y dije, hostia, soy activista en no monogamia. Oye, ¿qué está pasando? No me había enterado, pero... Te miraste al espejo y dijiste... Hostia, pues... Y eso. Pero bueno, evidentemente, como dice Bea, un camino sin acabar, muchísimo sensación de impostura
síndrome del impostor a cada rato, decir que carajo estoy aquí grabando un podcast con gente que me escucha y es como, ¿por qué estoy aquí y no hay otra gente? Conozco un poco esa sensación. Loco, esto se fue de madre, en plan, no hay nadie al mando aquí mismo y es como, ¡guau, loco! Pero bueno, yo creo que eso, perdón por la... No, aquí viene la gente a dar chapas. De hecho, momento de confesión a raíz de lo que has dicho, cuando nos empezamos a plantear este podcast, parte del punto de partida de que tuviera tanto peso el entrevistar a gente era, en gran parte, por un síndrome del impostor por mi parte. Porque de esta manera el protagonismo no lo tenemos nosotras, o no lo tenemos nosotras de la misma manera, sino que se basa más en una cuestión experiencial y del resto, que no como algo que podamos aportar nosotras. Y soy consciente de que era una cuestión de síndrome del impostor, que lo sigo teniendo, pero bueno, supongo que al final se lidia con ello de una manera distinta. Qué bonito. Pues eso me parece importantísimo porque estamos en un contexto de boom de los egos y de las individualidades y de la creación independiente del resto, ¿no? El mito del garage, como el gran espacio donde se crea y cambia el mundo, ¿no? Y me parece brutal tener un proyecto donde la importancia está en las voces ajenas, ¿no? Bueno, también es esto, ¿no? Nos pasa mucho como Mario hace como el juego del chupito cuando está editando los podcasts de cuántas veces dice Davinia, estoy conectando mucho con esto que dices y cosas así. Porque es que ocurre, igual que nos ocurre a nosotras mientras entrevistamos, le ocurre a la gente que nos escucha y a mí esto me parece lo más maravilloso de todo. Cada vez que recibimos un mensaje de, ostras, escuchar a esta persona me ha ayudado mucho, escuchar esta historia me ha hecho conectar con... Incluso yo ahora mismo estaba escuchando a Lío hablar de la validación externa y buscarla en el sexo, la validación externa como mujer con un cuerpo no normativo ha sido norma en mi vida y todavía sigo luchando contra ello, o sea, es como, esto no debería ser así, pero sigue siendo, entonces es como, hay muchas veces esta sensación con las personas que nos escuchan y con nosotras mismas, y es muy guay. Y también, por lo menos, yo agradezco que no hablemos tanto, porque tú imagínate la presión que te diga, ¡buah, me has ayudado muchísimo, gracias a ti he cambiado la vida, he aprendido un montón! Yo prefiero que aprendan gracias al resto. Una gran responsabilidad. Claro, Sí. No, pero es muy bonito la idea de ustedes, ¿no? Porque al final nosotros podemos soltar infinitas chapas de teorías, de libros y de gente que ha pensado cosas, infinitas, pero es sí. que en realidad esto se ve en la calle, como quien dice, o sea... En realidad es en las experiencias de la gente que narra, cómo lo hacen, cómo lo combinan, ¿no? Qué dilemas se encuentran, cómo lo superan, en donde está realmente lo que sería la... No sé muy bien cómo decirlo, pero la teoría del poliamor es eso. Está en la calle, no está en los libros. Los libros pueden decir mil cosas, pero es que le falta muchísimo contexto, No le faltan tanto. mochilas, le faltan Le historias. falta calle. Le falta calle, sí. No Hay que tanto. decir que sigo confesando que solo he leído un libro sobre poliamor. Y tienes la Gracias, Sandra, por experiencia. escribirlo. Estás ahí, claro. No obstante, yo rompo la lanza a favor de MEA porque lo tuyo no son solamente libros. Lo mío posiblemente sí que lo sean y chapas personales debido a mi cabeza caótica, pero trabajas con personas desde hace añares y has aportado muchísimo, ¿no? La idea de también poder trabajar. Lo tuyo es como una historia de poliamor Claro, estaba pensando en eso. cotidiano, Si ¿no? lo dices así, sí es verdad, ¿eh? Mira, el otro día nos preguntaron en el... Desvarié un poco, todo bien. No, Vale. Me preguntaron a mí en mi cuenta de Instagram que quiénes eran unas relaciones que admiraba, ¿no? De referencia, algo de eso, ¿no? Y la respuesta que me salió es como, no tengo un prototipo de relación a lo que yo diría en plan, oh, qué maravilloso. Y si fuera eso, sería más bien utilizar las historias que a mí me cuentan en sesión, ¿no? De cómo superan, cómo se posicionan, qué piensan, ¿no? Cómo de repente, ¿no? Hacen un rollo de, vamos a actuar con valores, no sé qué. Y ahí aprendo un huevo. Claro. O sea, que sí que es una historia de poliamor dentro de Indágora. Ser terapeuta es... Sí, sí. Es que eso, son las experiencias lo que suman, tío. O sea, que genial por el podcast de ustedes. Un momento de validación. Nada de impostores. Todo genial. Eso también quiere decir que tenéis un pie en la terapia vosotras, o sea... Yo estoy en ello desde hace una larga temporada. Tengo que reconocer que, pese a que mi terapeuta no tenía ni idea sobre poliamor, es alguien que lo ha acogido un montón, que de hecho me coge y me dice, mándame fotos porque necesito ponerle cara a la gente de la que me estás hablando porque me pierdo. Entonces yo le cojo, porque hago terapia online y es como maravilloso acoger que alguien que no tenía ni idea esté acogiendo también todo esto y incluso informándose por su cuenta para poder echarme un cable muchas veces. No, pues hablo de que sois casi terapeutas a veces a la hora de recibir historias y también de enriquecer. Eso era una broma.
Tampoco hace que sea intrusismo. Era broma. ¡Broma! Es que tienes como un tono muy serio para hacer la broma. Es que soy doctor, Y ¿sabes? yo soy rubia y inocente. Y ahora me he puesto roja, ya está. Bueno, a eso. Habitualmente nos gusta conocer qué es para nuestras invitadas la parte más compleja en su camino y en este recorrido. Entonces, ¿quién se quiera lanzar a ello primero? Uf. Habla tú, que siempre empiezo yo y tomas notas. Sí, es verdad. Y luego me respondes. Claro, así porque vale, tienes razón, es justo. Fair enough. Normalmente tengo un miedo que me afecta bastante, no solamente a la no monogamia, sino en general, ¿no? Supongo que también es una especie de... No sé, hay una especie de duda sobre los límites de la plasticidad afectiva, ¿no? Quiero decir, ¿hasta cuándo puedo modificar las cosas que me definen, ¿no? Que me cargan, ¿no? Supongo que esta idea de que con trabajo todo se supera, con invertir en sí misma, una especie de rollo muy, no sé, de autoformación y de casi de autoayuda, de que, bueno, todo se puede desear. Evidentemente no creo en eso, pero sí que hay algo hegemónico que dice que muchos de los problemas o puedes redefinir la plasticidad cerebral o plasticidad afectiva trabajando sobre ti y poniendo energía en terapia, no sé qué. De esto sabemos muchísimo en las no monogamias, ¿no? De hecho, nuestro activismo pasa por reconfigurar gran parte de la forma en la que hemos aprendido a amar, sentir, relacionarnos, entendernos a nosotras mismas, nuestras necesidades y nuestros deseos, ¿no? Sin embargo, claro, teóricamente defiendo mucho que hay un límite en eso. Es decir, no podemos, por lógica, no podemos cambiarlo todo. Tampoco creo en una especie de caja negra inmóvil, ¿no? Pero creo que hay un límite que es no cambiable, ¿no? Y me da mucho miedo afrontar eso porque ¿qué pasa si eso en parte es clave? Por ejemplo, yo tengo mucho problema con el tema de la ansiedad, la inseguridad y el miedo al abandono y la necesidad a veces de la comprobación constante del vínculo, la necesidad de ser visto y en el momento de ser visto o sentirme rechazado, me sale todo pues el código, el formateo que me hizo el bullying o que me hizo la migración o que me hizo un montón de cosas en la vida y tengo miedo que eso sea una especie de fondo, si no insalvable o si no incambiable, sí algo que me va a costar lo que no puedo apostar, ¿no? En este juego. Y claro, eso me cuesta porque hay cosas que hace falta reconfigurar de manera muy importante para poder llevar a cabo unas relaciones que quieres, ¿no? No sé, supongo que hay que hacer cierto duelo con la idea de que no siempre se puede tener lo que se quiere, sino lo que se puede, etc, etc. Pero bueno, supongo que ese es el rollo, ¿no? De fondo, el tener ese núcleo que me va a poner una mochila insalvable en mis activismos y en mi vida personal. Bueno, es que al final yo creo que todas tenemos nuestra mochila de inseguridades y de cosas que nos han pasado que condiciona muchísimo la forma en la que nos relacionamos y al final parte de los conflictos que creo que podemos tener con la gente de nuestro entorno es por una especie de contrapeso de mochilas, hacia dónde tira la mochila de cada una y enfrentarse a ello. Yo iría un poco, ahora que dijiste la palabra duelo, me resonó, ¿no? Y una de las cosas que más se me ha hecho compleja o donde he estado aprendiendo más o enfocada al trabajo terapéutico, porque yo también voy a terapia, ¿no? Aquí en confesión, hola, soy Bea, voy a terapia. Yo lo diría como el contraste de la utopía con la realidad. Es decir, ¿no? Cuando ese anhelo, ilusión, fascinación, ¿no? De todo lo posible, de todo lo bonito, de todo por conseguir y todo por vivir, ¿no? Y de repente en la realidad una de mis frustraciones más grandes es que, bueno, tengo un proyecto muy bonito, pero es muy tocho. Y además que soy un culo inquieto, me meto en todo, como el podcast, como en, yo qué sé, la gestión de Poliamor Cataluña o movidas así en donde estoy siempre metiéndome, ¿no? Y eso implica que mi tiempo es muy limitado. Aparte de ser una persona introvertida que necesita muchísimo tiempo para recargarse, porque me desgasto, soy sociable, pero introvertida, pues una de mis mayores frustraciones es darme cuenta de que no tengo tiempo para todas estas cosas, ¿no? Entonces, no tengo tiempo para quedar con gente, no tengo tiempo para leerme todos los libros que quiera, no tengo tiempo para cuidar la red como me gustaría, o no tengo las capacidades porque estoy cargada, agotada, botargada con todo lo que tengo y entonces vienen polidramas que no puedo gestionar bien, ¿no? O yo misma estoy en un estado emocional de mierda, ¿no? Y ahí es donde digo el contraste de la utopía con la realidad, ¿no? A nivel individual, ¿no? De decir,
mierda, no todo se puede, ¿no? Ese duelo, ¿no? Y no puedo con todo, hasta dónde quiero llegar, ¿no? O sea, hay un punto muy interesante de mi terapia en la que me dice mi psicóloga en plan, pero a ver, es muy guay lo que estás diciendo a nivel teórico, a nivel moral, ¿no? Pero tú estás segura de que tú puedes llegar hasta ahí, tal y como eres, tal y como estás, tal como lo que te pasa, ¿no? O sea, tú estás segura de que tú puedes tener 5 relaciones maravillosas con las que irte de vacaciones, con todas, bla, 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 bla. Que no tienes tiempo. Y es como, ya. ¿Sabes? Y ese rollo ahí, mi adolescente interna diciendo, pues no, joder, pues yo quiero ir a follar por ahí. Y es como, pero tampoco quieres, estás cansada. Es como, ya. Entonces, el pasar eso es una de las cosas que más me costó. Y asumir que a lo mejor voy a tener una no monogamia bastante más moderada y tranquilita, pero no porque no me apetezca, o sea, no porque no sería guay la experiencia, sino porque me tengo que cuidar. Claro. O porque a veces, no sé, también hay otra serie de vínculos. También una de las cosas más maravillosas que mencionamos en la monogamia es el poder visibilizar y poder darle importancia radical a vínculos que hasta otros momentos eran como vínculos secundarios y tal. Tú también dedicas muchísima energía a tu red. Claro. Solo que pues no te follas a la red o no tienes relaciones sexuales con la red, pero es que al final la red es importantísima y es como... Yo me pasa mucho, ¿no? Tienes que elegir entre quedar con una cita o tal, o elegir quedar con mi colega de toda la vida, o la persona que estoy profundizando el vínculo, porque son amistades a veces nuevas que vas profundizando poco a poco, y que prefiero un montón esta segunda vía, ¿no? Sí. O sea, hay días que me llena muchísimo más una quedada con el grupito que tenemos que una cita nueva de Tinder, que es como que palo. Claro. De hecho, yo me encuentro esta semana en esa tesitura en la que tengo que mandar un mensaje para decir, mira, al final no vamos a quedar, me voy con mi metamora a cenar. Esto es así. ¿Eres consciente de que esto se va a escuchar, pero de que unos meses? Da igual, creo que ni tan solo lo escucha, pero ya le habré mandado el mensaje, ya se lo habré explicado. Necesito algo slow y de conexión emocional, es lo que hay. Claro, supongo que también es aquí hablando un poco, improvisando el discurso. Esto para mí ha sido también una rebeldía, reconectar con las necesidades, reconectar con los límites, en hacer el duelo y también saber apreciar lo que tengo, no siempre lo que no tengo, ¿no? El rollo de que si la vida del buen poliamoroso está por hacer siempre y nunca llego ahí y por lo tanto tengo que valorizar lo que tengo ya, efectivamente. También para mí es una rebeldía ante una especie de moda o malcomprensión que ha habido de no monogamias en un contexto neoliberal capitalista de ocio, donde que evidentemente lo excitante de la vida sexual hiperactiva o lo excitante de estar constantemente rompiendo y probando cosas nuevas, y que si ahora una orgía y que si ahora el mundo swinger, si ahora pues otro vínculo y que si ahora unas vacaciones, es como una vida hiper ligada al placer, excitación, en una hedonía a veces muy consumista también. Como forma de crítica también es esta idea de reconectar con la tranquilidad, la calma y lo que no es igual hiper excitante y hiper destructivo de mis esquemas, pero es hiper satisfactorio, calmado y que siento unas bases de vida que necesito para poder también luego hacer la guerra, porque en activismos necesito mucha energía para poder dedicar luego muchísimo tiempo a asamblea, a ciberactivismo, a escribir artículos o no sé qué, no sé cuántos, y a veces necesito tener ese colchón de amistad, amor y cariño, que a veces también cuando estuve en épocas más de consumo de citas y tal, no lo tenía. Porque estaba buscando algo que no me lo aportaba el consumo sexual, me lo aportaba luego una red estable, bonita y cariñosa de gente. Esto es súper interesante porque nos venden que la gran realización y satisfacción es ese tipo de experiencias, ¿no? Como dejarse llevar por el placer y el hedonismo. Nos dicen, ¿no? Que la vida es eso, bueno, toda la publicidad capitalista un poco que hay, ¿no? De consumir viajes y productos y no sé qué, pues todo se pone también en consumir las relaciones. Y pensamos que esa es la satisfacción y al final, ¿no? La trascendencia está en una conversación con un colega, ¿sabes? Claro, poder estar, que si yo, echándote un té o unas cervezas o, no sé, un plan tranquilo. Sí. Y es como... Supongo que, claro, en nuestro podcast hacemos mucha crítica a esta inclusión un poco capitalista de las monogamias, porque estamos viviendo un boom en cierta medida, o estábamos, no sé, ahora mismo quizás un poco más. Yo creo que sigue ahí... Se está difundiendo mucho, pero claro, una divulgación sin unos compromisos políticos claros, porque evidentemente nosotros partimos de una férrea convicción política, hemos leído muchísimo, o hemos hablado muchísimo, hemos estado dedicando muchísimas horas a asambleas, a la reflexión, a la cuestión de los límites, a la cuestión de...
Y claro, una difusión. Claro, esto suena un poco a veces el ogro de la caverna que no quiere que nadie venga, un poco Shrek, ¿no? Que nadie venga a mi ciénaga y que me invada mi ciénaga porque estoy muy cómodo en mi ciénaga hipercoherente, ¿no? Y todo el mundo viene a hacer ruido y desvirtúa mi ciénaga. No tanto es eso, pero es verdad que hay un problema político de fondo, y es que una divulgación de unas no monogamias sin un compromiso feminista, sin una crítica posiblemente anticonsumista, sin una reflexión de la lógica de poder que hay de fondo, posiblemente sea bastante dada o sea bastante útil o sea bastante hermana con un capitalismo patriarcal. ¿Se puede imaginar un capitalismo patriarcal no monógamo? Pues posiblemente sí, ¿no? Y creo que nuestra energía debería ir hacia eso, poder, no sé, perdón, estoy... Poder sacarlo de ahí. De hecho, es un poco lo que muchas veces decimos, ¿no? De que realmente cuando avanzas en las relaciones poliamorosas y empiezas a construir tu red, la manera en la que te quieres vincular, la mayoría de nosotras pasamos de el mundo liberal, o mucha parte de nosotras, o de esta idea de esto va de sexo, esto va de amor, cariño y cuidados. O sea, esa cosa del follar deja de ser eso precisamente. Confesión, o sea, mi única orgía ha sido a los inicios de los inicios de los inicios de los inicios, y ya no más. ¿Sabes? Como ya está, porque prefiero un día de maratón viendo El Señor de los Anillos con mi película, comiendo palomitas y estar ahí y estar de risas, y es mucho más gratificante. Bueno. Pero es que al final muchas veces es que es lo primero que te preguntan. Hace unos días tuvimos una conversación con una serie de personas y casi la primera pregunta de uno de ellos, que era como un poquito invasivo, bueno, no, mucho. Increíblemente invasivo e incomodaba mucho, era, pero entonces, ¿tenéis sexo los tres? Sí. Cuando estaba hablando ella sobre que tenía muy buena relación con su metamor y que a veces coincidían para cenar y demás, y es como... No, cenamos juntas, vemos pelis, vamos al cine. Es como cuando mis compañeros de trabajo, que si me están oyendo porque han empezado a ello, me preguntan, ¿pero hacéis cosas? Digo, sí, vamos al cine, vamos a la playa, salimos, excursiones. No, ¿hacéis cosas pero si hacéis cosas de... Sí. Sí. Entonces, claro, tuvo que venir otra compañera a decir, se refiere al sexo. Digo, pues que lo diga. O sea, yo no me digo, pues que me lo diga. ¿Sabes? Que no use eufemismos, ¿no? Nos queremos mucho, sí, no hace falta cada fallar. uno con su pareja en su habitación, y dormimos haciendo la cucharita también, claro. ¿Sabes? Y a veces es más bonito que todo lo demás. Y todo esto que estamos contando, en realidad, la coña del título de nuestro podcast viene un poco por una anécdota de esto. Sí. O sea, el título viene pues mi madre, que es un personaje que tendría que dedicarle un capítulo entero, pero bueno. Hay que invitarla. La cosa es que salimos con Nuria, que con Nuria hacíamos mi socia de Indágora, ¿no? Un montón de activismos y hablábamos de relaciones, de cuidados, de celos, hablábamos de un montón de cosas dentro de las no monogamias, pero que se pueden dar en cualquier tipo de vínculos, ¿no? Con hermanes, con amiguis, con que sea, ¿no? Y me dice en plan, ay, te vi en la radio, porque para ella es la radio, ¿no? Te vi en la radio hablando con Nuria, no sé qué, tal, ay, qué bien, ¿no? Hablando de esas cosas tuyas del follar. Y es como, mamá, pero jamás hablamos de sexo. Jamás. Y yo creo que un poco mantener en el podcast que nunca tengamos capítulos de sexo, nunca hablamos de sexo. Va un poco por este momento, ¿sabes? Y también porque, bueno, al principio, cuando hacía la entrevista, nos hicieron una entrevista. Todo esto surgió también porque nos hicieron una entrevista en un podcast que no sé si salió alguna vez. Salió, pero es de Amazon Audible. Nunca pagamos la suscripción porque nos dio palazo y entonces nunca nos escuchamos, en realidad, los inicios. Pues la tipa... Si alguien lo ha escuchado, por favor, que nos lo pase. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo. Tampoco. Bueno, una señora nos entrevistó. Claro, nos iba a entrevistar por separado, pero luego se enteró que íbamos pareja y fue como... el morbo. Dijo, las hago la entrevista a las dos juntas. Y claro, notamos en el rollo de las preguntas una especie de morbillo, una especie de intención, a veces eso, picarona de fondo, ¿no? Y claro, da un poco de pereza, porque es verdad que quien está, yo por lo menos en esto, a mí el gran peso que tiene las no monogamias es la capacidad de poder poner los cuidados en el centro, ¿no? La sexualidad o la vida estimulante de orgías en el centro. ¿Qué pasa de vez en cuando? Pues mira, puede ser divertido, pero es que también lo hacen las monogamias, o sea... La cuestión está en poder poner los cuidados, reestructurar lo que la gente que importa, cómo se reparte el tiempo, cómo se reparten las energías en un sentido amplio, ¿no? Y sin embargo el morbo es que ya toca un poco las narices, es como un poco... y va siempre ahí, ¿no? El rollo de...
¿Y cómo lo hacéis y cómo lo conseguís? A veces cuando hay preguntas que no van hacia el tema de la sexualidad, sino que van al tema de gestiones, también son desde el morbo. Es decir, ¿cómo hacéis con las navidades? ¿Cómo hacéis con las vacaciones? Y si tu pareja no sé qué, ¿tú qué sentirías? Es como casi una prueba constante, ¿no? Y eso en el primer capítulo de nuestro podcast sí que lo llegamos a definir como, ¿cómo era? La inclusión desde la exclusión. Es decir, parece que se está incluyendo, pero ya lo definía un poco como una jaulita, ¿no? Es como... Unos animalitos del zoo, ¿no? Que vas a visitar y vas a decir, qué guay, ¿no? Forman parte de esta sociedad, vamos a entrevistarles, pero lejos. Claro, exacto. No, Pero es que ya esas sé que se nos entrevistas pegue. van dirigidas a un público muy diferente a esta conversación que estamos teniendo nosotras. Es decir, sí que es cierto que al menos en mi entorno hay gente monógama que se ha interesado por escucharlo, pero yo creo que más por proximidad y afecto hacia mi persona o con conocimiento, que no realmente porque les interese mucho el tema. Entonces, cuando Ujú. sales en medios mainstream, lo que interesa es lo que interesa. O sea, Pero- no. Si se ponen a hablar de otras cosas, al final la gente acaba desconectando porque no es eso lo que quieren ver. Lo que quieren ver es el morbo. Personalmente, me han llegado a escribir de un medio, prensa escrita, en el que, medio, prensa escrita, si no hay una fotografía que visibilice el hecho de que tú eres poliamorosa, es decir, que sales con más de una pareja tuya, no vas a salir en el medio prensa escrita. Yo he salido en prensa escrita sola, porque yo vivo sola y mi manera de relacionarme es o sea, conmigo en el centro. Y han habido medios que han querido reflejar eso y lo han hecho así, y otros que no, porque sin el morbo de esa fotografía, claramente me decían, es que entonces no tenemos tantos clics y no va a llegar a tanta gente. Pues yo esta foto no la tengo, no salgo. Jo. Pues claro, lo que estaba pensando, que me parece irónico todo esto, porque si hay un problema social ahora mismo, es desestructuración comunitaria y la desaparición de las redes y el problema de la soledad y el problema de la falta de cariño, cuidados y los problemas muy ligados a los suicidios, muy ligados a las vejeces absolutamente solitarias, a la depresión, a la falta de red, etc, etc, ¿no? Y si algo trae las no monogamias más politizadas a esto es una potenciación de lo contrario, ¿no? De el apoyo mutuo, es un principio muy anarquista de fondo, ¿no? De vamos a hacer las cosas en común, vamos a decir las cosas en común, ¿no? Las chicas de Poliamor de Sobremesa pusieron como título de podcast una de las más bonitas, más bonitos espacios de las no monogamias, ¿no? En el momento este de que estamos todas juntas hablando, negociando o poniendo en común sobre la mesa los problemas que sentimos cada una, ¿no? Ese problema está ahí. Es horrible que los medios, en vez de tirar por esto, es decir, las no monogamias como una cosa que puede potenciar el rollo de crear redes y sentirte más querida en un entorno amplio, van siempre hacia una especie de consumismo de experiencias y de sexualidad, ¿no? Cuando, loco, es lo menos llamativo, es lo más aburrido de las no monogamias. Es lo más... Sí. Bueno, aburrido. Bueno, exacto, y aburrido, bueno, no sé, pero sí que es como un no sé, consumo rápido y ya te quedas como, ya está, Claro. ya pasó, ¿y ahora qué? ¿No? Es efímero, más que consumo Sí. rápido, es efímero. Sí. Y que bueno, supongo que hasta cierto punto, cada vez que sale una noticia sobre cualquier cosa que no conoce tanto la sociedad general, hay un punto de desconocimiento en la forma en la que se plantea el propio artículo. Pero creo que en los que he leído sobre no monogamias está muy, muy acentuado. Evidentemente no todos, sí hay periodistas que hacen bien su trabajo, pero es que en muchos casos, por ejemplo, están citando, al menos los que he leído últimamente, están citando como fuente sobre que la gente prefiere no monogamias, un estudio hecho por Ashley Madison, una plataforma para poner los cuernos. Hostia. Entonces, al final, el ligar a la parte no ética y la parte sexual, que no es lo mismo, pero esto aborda concretamente los dos ámbitos, con las no monogamias éticas, con el poliamor, es algo que acaba marcando mucho el discurso y cómo acaba percibiéndolo la gente. Y al final, la representación que estamos empezando a ver en cosas de ficción o incluso en anuncios que ya empieza... es que justamente me han salido 2 anuncios seguidos a la hora de ver un vídeo y en los dos había una especie de presencia en el fondo de 3 personas interactuando de una forma que entiendes
que podía haber una especie de relación entre esas personas. Pero está abordado desde lo físico, desde lo sensual, desde... El sexo vende. Sí, Ya está. Muchísimo. clickbait. Y al final acabaremos convirtiendo, o acabarán convirtiendo las no monogamias en algo más o menos mainstream, pero con un enfoque basado, y volvemos a lo de antes, en el consumo de cuerpos. Encaminando el final de la entrevista, vamos a darle un poco de subidón con qué es lo potente, lo bonito que te aporta a la vida el coger y decir, este es mi camino, por aquí quiero seguir, este camino que vamos a seguir in eterno, me espero, de aprendizaje, ¿no? Ya hemos dicho, pero algo que reconozcáis que os ha hecho crecer, que os llene, que no sé. En no monogamia te refieres. Sí, en el camino de las no monogamias como el subidón, ¿no? Hemos hablado de lo más chungo, de lo más difícil, pero también suele haber una parte bonita. A lo mejor ya la hemos comentado, y es ir sobre lo mismo, pero para acabar para arriba. Claro, no sé muy bien qué decirte. O sea, estaba pensando justo en una conversación que tuve con un colega este sábado, que le mencionaría, pero no nos va a escuchar, porque no nos escucha nunca. Igual aquí sí. Maldito, escúchanos. Bueno, justo hablábamos de esto, ¿no? Entonces, yo no me centraría mucho en, o sea, no querría centrarme en la no monogamia como parejas sexuales o vínculos sexuales, ¿no? Sino que de un tiempo para acá, sobre todo desde la pandemia, para aquí, hablando personalmente, ¿no? He conseguido establecer una red de personas afectivas, que no sexoafectivas, sino afectivas, ¿no? Tan profundamente maravillosa. O sea, en mi vida había tenido yo esta experiencia, ¿no? Entonces es como llegar a este punto de la vida con unas personas que ya se están pensando, ¿no? Esto de los afectos, ¿no? Que no estamos tan cabras locas perdidas, ¿no? En esta adolescencia, primera juventud, ¿no? Que estamos muy perdidas y que estamos, pues, a lo mejor persiguiendo más el hedonismo, estas movidas, ¿no? Y eso, se ha formado como un grupo y una especie de sinergia, de cuidados, de acompañamientos, de puntos en común, ¿no? Que, buah, es que no sé muy bien cómo decirlo, pero es que me ha llenado tanto que me ha transformado mi forma de querer. En el sentido de que yo, bueno, por una familia bastante multiproblemática, sí, ahora que las teorías del apego están tan de moda, ¿no? Diría que siempre me he movido en un apego desorganizado entre lo evitativo y lo ansioso. Pero lo evitativo más, ¿no? Sí. Un componente de evitativo bastante intenso, ¿no? Eres muy gata, sí. ¿Gatos? Sí. Y en un momento, pues sí que había como un componente de gran ansiedad que lo que hacía era pues reafirmarme en una individualidad y pasar de las relaciones. Bueno, en fin, unas historias muy largas, ¿no? Pues muy interesante, esa historia muy larga. Sí, pero se nos acaba. Un capítulo sobre apego, estaría guay esto, ¿eh? Sí, sí, sí. La cosa es que, bueno, eso, a través de como de este afecto, de este lugar seguro, de esta red, de estos cariños, ¿no? Y de este compartir con estas personas, que yo lo pongo dentro de la no monogamia porque lo veo muy anarquista relacional. Muy el tema de destruir la pirámide relacional, estoy con Lionel, estoy con otras personas, sí, pero es que Lionel no tiene más peso que puede tener otro colega, otra colega en mi vida, ¿no? O sea... No, soy más pesado seguramente. ¿Eres más pesado? Por aquello de que decíamos al principio, ¿no? Argentino, filósofo, tal, bueno... Más peso sí, bueno, la importancia yo dudo, pero pesadito soy un rato. Bueno, pues eso, ¿no? Que dentro de esta concepción, ¿no? De las relaciones dentro de la anarquía relacional, este grupo de personas me han abierto a yo verme en la vida de una forma totalmente distinta, en los afectos, a confiar, a, no sé, a hacer otro tipo de planes, a llevarme conmigo misma de otra forma diferente, ¿no? Porque gracias a esa mirada, ¿no? Gracias a poder tener esas experiencias, ¿no? Es como que también te das el permiso, ¿no? A tratarte así a ti también, ¿no? O a, no sé, como poder tener valores más acordes por ahí, no sé, es como todo muy bonito, pero sí. Qué guay. Se van a poner contentes cuando te escuchen. Son importantes, no sé si se dan cuenta, porque claro, la parte evitativa, pues la comunicación jodida, ¿no? De lo relacional, pero bueno, Mira, lo te estoy mira con diciendo ahora. ojitos y te hace... Exacto. de la distancia. Lo que te puedes esperar de un gato, aparentemente. Sí, sí, Que te hagan bastante. así con Y los ahora ojos. vamos con la parte de los perros, que es el apego ansioso. Sí, sí. Claro, yo como perro y como... Y como varón cis, también... claro, perro en tanto que la ansiedad ha sido una cuestión muy importante para mí y por lo tanto el volcado hacia afuera. Para no repetir un poco lo que dice Bea, que para mí también ha sido fundamental, ¿no? El tema de las redes.
Para hablar un poquito de otra cosita, diría que me ha puesto sobre la mesa un trabajo de conciencia de yo, del mí, del sí mismo, importantísimo. Que como varón cis y como persona atravesada por la ansiedad, no había realizado hasta ese momento. Como varón cis, pues puedo tirarme toda la vida lanzando balones fuera y no haciéndome responsables del daño que hago y del impacto que tengo en la vida de las demás, ¿no? Puedo estar constantemente exigiendo cuidados y no preguntándome pues si los estoy dando o si la otra persona puede darlos, ¿no? Como varón cis también, pues la importancia del yo es muy relativa, ¿no? Porque muchas veces es una conciencia del yo, pero irónicamente, gran parte de los hombres tenemos problemas a la hora de identificar emociones, a la hora de poder llevar a cabo una gestión de las mismas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, claro, todo eso me ponía a tesitura donde si no hubiese estado en una relación no monógama o si no hubiese iniciado este proceso de conciencia y pues, de trabajo sobre mí, a partir de la politización, pero también a partir también de la terapia y a partir también de tener en mi vida redes que me llevan a cuestionarme o a pensar ciertas cosas. Bueno, y el feminismo, que para mí ha cambiado la vida. Sería una persona absolutamente distinta. Es decir, yo creo que esto queda un poco egocéntrico decir que la no monogamia pues me han hecho ser mejor persona, ¿no? Y además supongo que esto no va de ser mejores personas. Creo que además me ha enseñado a cuidar mejor. Y eso creo que es algo de lo que estoy muy orgulloso, ¿no? De que poder haber conseguido cuidar mejor a través de desarrollar una escucha mejor, una empatía mejor, etc, etc, ¿no? Creo que como persona ansiosa estaba siempre volcado hacia afuera, pero muchas veces más centrado en mis necesidades que en la escucha activa. Yo me daba como una persona muy escuchadora, muy empática y tal, pero luego cuando ves la diferencia, te das cuenta de que no es tan así. De que en realidad es una escucha estratégica para luego poder poner lo tuyo en el centro. O es una empatía estratégica para luego poder darte valor a ti en el centro. Creo que con toda esta mezcla de no monogamias, activismos y feminismos y Red Bonita, creo que pude trabajar eso de una manera muy, muy rica y creo que estoy agradecido mil. No sabéis lo que os debo a vosotras y a la vida política en general, porque creo que es brutal, así que... No sé cómo acabar, en plan... Gracias. Al final... Bueno, yo creo que ya cuando Jessica Fern saque una Red Segura 2, ya hablará de apego perruno y apego gatuno como referencias claras. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por venir hasta aquí para la entrevista. Ha sido un placer escucharos. Sí, enorme. Al revés. Yo creo que aquí salgo con la cabeza ebulliendo gracias al espacio que generáis, que es tan bonito, tan cariñoso y tan necesario. Gracias. Vale, que voy a necesitar Kleenex otra vez. Al final no necesité los Kleenex, por suerte nos pudieron las risas. Espero que vosotras también hayáis disfrutado tanto como disfrutamos nosotras, que al final nos quedamos un buen rato más charlando porque se nos quedó corto, siempre se nos quedan las entrevistas cortas. Y ahora os dejamos con... ¿Cómo es, Mario? Ahora os dejamos con la lectura de un fragmento de un libro que lee y ha elegido Bea, que es Todo sobre el amor, de Bell Hooks. Vamos a escucharlo. Optar por una ética del amor significa vivir día a día todas las dimensiones del amor. El cuidado, el compromiso, la confianza, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Para ello es preciso cultivar la propia conciencia, la capacidad de análisis crítico que nos permite saber cómo cuidar a los demás, cómo ser responsables, respetuosos y siempre capaces de aprender. Es importante considerar el conocimiento como un elemento esencial del amor, porque todos los días nos bombardean con mensajes que nos dicen que el amor tiene un fuerte componente de misterio, que es, por su misma esencia, incognoscible. A menudo vemos en las películas a personas enamoradas que ni siquiera dialogan, que terminan en la cama sin hablar nunca de sus cuerpos, de sus necesidades sexuales, de sus gustos y sus aversiones. El mensaje que recibimos de los medios de comunicación es, en resumen, que el conocimiento hace que el amor sea menos fascinante, que es la ignorancia la que da al amor su poder erótico y transgresor. Normalmente, este mensaje viene de productores que solo se preocupan por los rendimientos económicos, que no conocen el arte del amor,
y no saben cómo retratar una auténtica relación amorosa. Bueno, ha sido una vuelta de temporada maravillosa, me ha gustado muchísimo todo lo que hemos hecho. Y a vosotros que nos estáis escuchando desde casa o desde donde estéis, recordad que nos podéis seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en todas las redes habidas y por haber. MySpace y Fotolog todavía no, pero son el futuro, así que seguramente acabamos creando una cuenta ahí también. Y que nos podéis enviar vuestras historias a historiasdepoliamor@gmail.com, que nos gusta mucho poder escuchar las historias de la gente que nos escuchéis desde cualquier parte del mundo y pondré algunas de ellas al principio, que enriquece muchísimo el programa. También deciros que tenemos un coffee por si alguien nos quiere echar una mano económicamente. Y para acabar os dejamos con Laura Valls y su canción Mi Forma. Gracias, Laura, por dejarnos usar la canción. Mi forma de querer no lleva disfraz. Ha salido así de casa, vestida y preparada y también algo trabajada. Mi forma de querer no es accidental. No es obra divina, ni viene del espacio. Tiene referentes que están en mi barrio. Mi forma de querer sabe preguntar. Aprendió a morderte sin clavar los dientes. Se instruyó en el arte de abrazar sin amarrar. Mi forma crece despacio al mismo tiempo que lo hago yo y va creando un lenguaje que tú y yo sabemos entender. Escrito, no creo en el destino, más bien en los cuidados y en tu piel con la mía y también en la risa, en un buen café. Y si nos arriesgamos un poco, podremos ver otras formas interesantes que dicen que hay por ahí. A ver, a ver. Mi forma de querer es algo vulgar. Los pequeños pactos, los atrevimientos mandan sin complejos, porque nada hay que ocultar. Mi forma de querer no es imparcial. Está sesgada y siente una debilidad por el espacio feminista y de ternura radical. Mi forma crece despacio al mismo tiempo que lo hago yo y va creando un lenguaje que tú y yo sabemos entender. Y nada estaba escrito, no creo en el destino, más bien en los cuidados y en tu piel con la mía y también en la risa, en un buen café.
piel con la mía.